Nuevamente los saludamos y estoy aquí con un excelente invitado, porque obviamente es un invitado chucuitano, tan chucuitano que el muchame. Los characos y los punteños y los chucuitanos sabemos lo que es el muchame. Me estoy refiriendo nada menos que a nuestro queridísimo amigo y vecino Antonio Quiape. Te doy la bienvenida, te agradezco esta visita. Muchas gracias, Tino, por tus palabras. Para mí estar en la punta me trae muchos recuerdos de mi infancia, de mi juventud, porque como tú acabas de decir, yo viví en Chucuito mis primeros 25 años de vida. Venir a la punta me hace recordar las famosas fiestas de carnavales, de regatas Unión, esas fiestas tan bonitas, chicas, lindas. Bueno, estar en la punta para mí es como venir a mi casa. Bueno, excelente. Estoy aquí a tu disposición, Tino, para las preguntas sobre este tema que les interesa tanto a los empresarios, a los emprendedores, a los nuevos empresarios, que es el ámbito del derecho laboral. Magnífico. Indiscutiblemente que la calidad de una empresa está relacionada con la calidad de gente que tiene. ¿Qué comentario primario podrías hacer con respecto a este requisito que es indispensable para que una compañía sea exitosa? Bueno, primero, la primera norma que un empresario debe saber es que contratar trabajadores fuera de planillas, como se dice en otras partes en negro, o sea, trabajadores que no están en situación formal, es muy riesgoso para el empresario como para el propio trabajador. Cuando yo me refiero a informalidad de contratación o tomar trabajadores en situación informal, me refiero a los que están fuera de planillas y también me refiero a los que, debiendo estar en planillas, se les ha tomado con el famoso contrato de locación de servicios o recibos por honorarios cuando son trabajadores dependientes o subordinados a un empleador. Bueno, aquí quiero aclarar las cosas porque muchos empresarios acostumbran tomar trabajadores bajo la modalidad de honorarios profesionales cuando son trabajadores que están sometidos a horarios de trabajo, a controles de asistencia, están sometidos a un superior jerárquico y no son trabajadores verdaderamente autónomos. Entonces, esa mala forma de tomar empleados ya debe erradicarse. ¿Cuál recomiendas tú? ¿Cuál sería tu recomendación? Bueno, para que no haya dificultades? mi recomendación es, primero, siempre que se contrate trabajadores, si el trabajador va a estar sometido a un horario de trabajo, va a estar sometido a un jefe, va a recibir indicaciones, órdenes de un superior, entonces ese trabajador debe ser inscrito en planillas. Ahora, ¿cómo debe ingresar? La ley dice que es válida la contratación en forma verbal, pero también es válida la contratación en forma escrita. Así como están las cosas y con los cambios laborales que hemos visto en los últimos años, la mejor forma es la forma escrita, o sea, un contrato escrito. El siguiente paso es ver qué tipo de contrato vamos a escoger. Si es un contrato a tiempo indefinido, es un contrato a plazo fijo, los llamados contratos a modalidad, es un contrato a tiempo parcial. Eso lo podemos desarrollar en esta entrevista. Perfecto. Una consulta. Tu estudio se llama Quiape Lanata. Quiape Lanata, sí, es un estudio, se puede decir familiar, porque mi esposa también es abogada y nuestra firma de abogados se llama Quiape Lanata o Abogados Quiape Lanata. Es una empresa, es una sociedad anónima cerrada, como habrán podido ver, hemos unido nuestros dos apellidos. Y dos experiencias. Sí, dos experiencias también, exactamente. Con respecto a lo que acabas de comentar hace un momento, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú das? Las ventajas de ser formal, que se implica básicamente la parte bancaria, la parte financiera, y que obviamente los empresarios cuando son formales tienen esta ventaja súper interesante el día de hoy, porque las compañías financieras están interesadas justamente en canalizar sus préstamos a través de empresas formales. Bueno, lo primero, todos sabemos pues que el acceso al internet ahora está muy difundido. Cuando alguien contrata, por ejemplo, con otra empresa, lo primero que hace es estudiar su
sus antecedentes y todo está en el internet. Por ejemplo, el acceso a la información del RUC es muy fácil, y en la información del RUC sale el número de trabajadores. Cuando ve el número de trabajadores, uno se da cuenta que está pagando trabajadores con planilla en situación formal. O sea, eso es fácil. Si uno revisa el RUC de la empresa con la que va a contratar y ve que no tiene trabajadores, pero es una empresa que funciona, entonces se percibe que la contratación de trabajadores es informal. Eso es lo más importante. Justo lo que estábamos conversando hace un instante, ¿no? Yo creo que es interesante y quisiera que desplayaras un poquito más con respecto a lo que estás comentando y las ventajas que tiene una persona que es formal, y que obviamente esas ventajas se ven reflejadas en la parte financiera. Sí, claro, efectivamente. También desde el punto de vista del trabajador, ser formal para la parte financiera, por ejemplo, para pedir una tarjeta de crédito es importante, porque no presentar una boleta de pago es una limitación para los créditos, para el acceso al crédito. El trabajador, por ejemplo, que está con honorarios profesionales cuando debería estar en planillas, presenta al banco sus recibos por honorarios, en el banco se va a ver que en realidad su relación laboral debió ser de naturaleza dependiente, o sea, debió ir a la planilla. Entonces eso, lógicamente, a los abogados del banco lo va a llevar a dudas, y va a ver que ese trabajador, teniendo recibos por honorarios aparentemente formal, resulta que está en una condición informal. O sea, desde los dos puntos de vista, desde el punto de vista del empleador como del punto de vista del trabajador, la formalidad pues, es indispensable. Ahora ya no se debe tomar trabajadores informales, o como se dice, en negro. Esa es la recomendación, es la única alternativa, la única opción que tiene un ciudadano. Y la seguridad que tiene que tener el empresario para tomar buena calidad de gente, puede recurrir a alguna información con respecto a lo que el empleado pudiese significar en la banca. Ese es un grave defecto, porque el empresario, primero tenemos que hacer una breve introducción a la historia de los contratos laborales. Como todos sabemos, la legislación laboral peruana es una legislación dispersa, esa es su principal característica. Para uno consultar un tema, por ejemplo, contratos de trabajo, uno tiene que consultar varias normas, y normas que van saliendo en el tiempo. O sea, nuestras leyes, nosotros no tenemos un código de trabajo. Hubo muchos intentos de tener ley general de trabajo, pero hasta ahora nunca salió. Los diversos gobiernos presentaban proyectos de ley general de trabajo y nunca, hasta ahora tenemos el sistema de tener leyes sueltas. Y al tener leyes sueltas tenemos que son leyes contradictorias, leyes que se contradicen, que dicen una cosa un reglamento, el otro reglamento dice lo contrario, cambian en el tiempo. Entonces un empresario, para consultar, por ejemplo, el tema de los contratos de trabajo, uno no sabe a qué atenerse, porque tiene muchas disposiciones. Y últimamente la SUNAFIL nos ha sorprendido con el famoso protocolo. Protocolo es una norma interna para los inspectores, pero que se publicó, pero que no solo está dirigida a los inspectores, sino a los empresarios. ¿Cómo van a contratar trabajadores? Tienen que recurrir a revisar un protocolo que es confuso, larguísimo, y que nadie lo entiende, o mejor dicho, lo entendemos los abogados a medias, y lo entienden bien los inspectores de trabajo. Entonces esa no es la mejor forma de legislar en el país, pero eso es lo que tenemos, eso es lo que hay. No hacen, los gobernantes no hacen nada por mejorar esta situación, y eso es lo que hay. Ante esta situación caótica de la legislación peruana, el empresario necesariamente tiene que recurrir a consultar con el abogado. A veces consultan con el contador. Yo recomiendo que lo hagan con el abogado, pero es en mi campo. Pero bueno, tenemos que consultar, porque, por ejemplo, un empresario que inicia sus actividades, pocos empresarios nuevos en el sector empresarial saben que existe la modalidad contractual de inicio de actividad. O sea, es un contrato a plazo fijo
que durante los 3 primeros años uno puede tomar trabajadores por plazo fijo. Entonces eso no lo saben, pues no lo saben porque no se difunde, eso está en una ley especial, y esa ley especial tiene una serie de modalidades contractuales a plazo fijo, y además está el protocolo. Entonces eso no al detalle no lo manejan, pero eso es un error del Estado, de primero no tener una legislación ordenada, un texto ordenado, coherente, único, que permita al ciudadano recurrir con una lectura fácil y poder saber qué opciones de contratos tiene. Tu comentario me lleva a hacerte una pregunta y que creo yo que más de un empresario debe estar pendiente de una respuesta. ¿Cuál sería la forma más simple y sencilla de premunirse para que no caigan en dificultades legales que son obviamente juicios que nunca acaban? Bueno, sin entrar al tema de esta historia de la legislación laboral tan cambiante que tenemos, primero tenemos que ver que estamos viviendo ahora una situación de estabilidad laboral absoluta. Quiero hacer la diferencia entre la estabilidad laboral simple y la estabilidad laboral absoluta. La estabilidad laboral es lo que se llama la permanencia a tiempo indefinido en el trabajo, y que pueda ser el trabajador cesado con el pago de una indemnización justa. Eso es lo que se dio en el año 91 con la famosa ley o decreto legislativo 728. Con el tiempo, con los años, el Tribunal Constitucional se metió en el tema, legislando no solo un caso que le llaman emblemático, pero que se volvió un tema vinculante, un fallo vinculante. Me refiero a un fallo que salió en el año 2002, que declaró en varias de sus partes considerativas, en la parte considerativa hay muchas declaraciones, que el artículo 38 de este decreto legislativo 728 es inconstitucional. Esto se refiere a que el despido con el pago de la indemnización fue declarado inconstitucional y no regresó al sistema de las reposiciones. O sea, un sistema que ya se había superado y que ya no existía, y ahora estamos de nuevo con las reposiciones. Las reposiciones las inventó el gobierno militar con una famosa ley de estabilidad laboral que permitía al Ministerio de Trabajo reponer al trabajador despedido. Ahora, que en el año 91, con el decreto legislativo 728, eso se eliminó, pero el Tribunal Constitucional en el año 2002 nos volvió al sistema de reposiciones. O sea, si uno va en acción, un trabajador despedido va en acción de amparo, llega al Tribunal Constitucional, puede ser repuesto. Entonces tenemos el sistema de estabilidad laboral absoluta, que es la reposición, no con ley, porque no hay ley, lamentablemente desde el año 2002 hasta la fecha, ya son 15 años, no se ha legislado, no se ha subsanado este defecto o esta inconstitucionalidad declarada por el Tribunal Constitucional. Entonces estamos viviendo un sistema de estabilidad laboral absoluta. Ese es el sistema que tenemos, eso es lo que hay, y ahora hay que saber cómo contratar bajo esta situación. ¿Qué hacemos? ¿Contratamos al trabajador a tiempo indefinido o contratamos al trabajador a plazo fijo, llamado modalidad? ¿Cuál recomiendas tú? Bueno, con el protocolo que ha salido hace unos meses, que es el protocolo de la SUNAFIL, da una serie de pautas que son limitaciones, en buena cuenta son limitaciones a los contratos a plazo fijo. Lo que queda es que si yo voy a contratar a un trabajador para una actividad de mi empresa que es de naturaleza indefinida, o sea que no es de naturaleza temporal, lo tengo que contratar a plazo indeterminado, no hay otra opción. Y la forma ya no debe ser verbal, debe ser por escrito, en forma escrita. ¿Por qué por escrito? Porque salió hace un tiempo una serie de normas que obliga a ponerlas en el contrato de trabajo, obliga o en otros casos hace recomendable. ¿A qué norma me refiero? Por ejemplo, las normas sobre seguridad y salud en el trabajo, tan importantes ahora,
que deben ir en el contrato de trabajo que es escrito. Las normas sobre protección de la base de datos, que no es obligatorio que vayan en el contrato, pero conveniente, porque uno tiene que hacerle saber al trabajador que sus datos personales están siendo protegidos. La otra es la no discriminación, por ejemplo. En fin, normas que deben ir en el contrato y que me obligan a no observar la forma escrita, sino la forma verbal tradicional, antigua, que se contrataba al trabajador verbalmente, que se decía ya empiezas a trabajar mañana, y el contrato se perfeccionaba con la inscripción en planillas, y ahora ya no es eso, sino ahora hay que ser formal, con la forma escrita, contrato de trabajo, que con una ley que ha salido hace poco de simplificación administrativa, ya no se requiere presentar al Ministerio de Trabajo, ¿no? Me invita a hacer una pregunta, Antonio. Quiere decir que el modo que tiene el empresario de actuar frente a un trabajador sería si es que lo que él produce es cíclico, vale decir por temporada. Esto implicaría que puede tomar empleados por esa temporada. Pero si el producto o el servicio que él ofrece es continuo durante todo el año, esto lo obligaría también al empresario a contemplar la posibilidad de un contrato que establezca justamente esas características. Sí, contratar trabajadores por temporada, ¿no? Esa es una modalidad. Yo quisiera llamar, una de las tantas modalidades, quisiera referirme al contrato a plazo fijo. Cuando contrata a plazo fijo, uno tiene que asegurarse que la temporalidad esté acreditada. O sea, uno de los requisitos de los contratos es consignar la causa objetiva de contratación, que dice la ley, ¿no? El requisito del contrato a modalidad o el contrato a plazo fijo es consignar en el contrato la causa objetiva de la contratación. En esa cláusula yo tengo que explicar por qué, qué me motiva a contratar a plazo fijo, o sea, cuál es la naturaleza temporal de la actividad que va a desarrollar el trabajador. Tú te refieres al contrato de temporada, por ejemplo. El contrato de temporada es una de las modalidades, ¿no? Otra de las modalidades de intermitencia, el contrato intermitente, son modalidades muy parecidas. Por ejemplo, la temporada se da en el sector agrícola. Vamos a suponer que yo tengo un viñedo. ¿Qué actividad de temporada es? La vendimia, la cosecha. En ese tiempo de cosecha, que en el Perú, en Ica, por ejemplo, es en los meses de verano, contrato para el mes de enero, o febrero, contrato a trabajadores temporales. Esos trabajadores temporales, que antiguamente se les tomaba así de verbal y se les pagaba con papelito y se iban y no estaban asegurados ni tenían nada, ahora deben ir en contrato escrito a plazo fijo para la modalidad trabajo temporal. Otra actividad poco conocida es el trabajo intermitente, parecida a la otra. Por ejemplo, yo necesito contratar trabajadores para el mes de diciembre. Vamos a ver tres etapas en el año. Vamos a suponer una fábrica de calzado. Una fábrica de calzado suele producir mucho calzado en los meses de campaña, época escolar, que los padres de familia compran zapatos nuevos para los hijos. La tradición que hay de cambiar de zapatos, una tradición antigua que va desde cuando yo era chico, que a uno le compraban zapatos nuevos en 28 de julio. Esa tradición sigue. Y en Navidad, la gente se regala los zapatos. Entonces son 3 veces en el año que necesito trabajadores, incrementar mi planilla. Y no lo voy a necesitar. Pequeños comerciantes que producen helado. Que producen, claro. O bien... o uniformes escolares. Claro, o los colegios, cuando necesitan dictar ciertos cursos, o universidades, ciertos cursos en ciertas épocas del año. Por ejemplo, una universidad que tiene el curso de Matemática 1 que se dicta solamente de abril a julio, nada más, no lo voy a dictar otra vez, y de repente en el verano para los que están reprobados, entonces lo voy a tomar 2 veces en el año. Eso es intermitente, actividad intermitente.
¿Qué es interactividad intermitente? Una actividad que por su naturaleza es permanente pero discontinua. O sea, es permanente el dictado del curso de Matemática 1, pero es discontinua porque solo lo voy a dictar de abril a julio y luego en el mes de enero y febrero. Igual el concepto si producimos, si estamos cosechando si estamos produciendo uniformes, si estamos produciendo calzado, si estamos produciendo golosinas, en fin. Exactamente. Ese tipo de contratos llevan forma escrita, ya no se requiere presentar al Ministerio de Trabajo, pero sí se requiere ser muy formales en el documento. Entonces, ¿qué pasa? Que los empresarios ya no pueden decir, agarro el modelito del contrato de mi vecino, de mi colega, tomo el modelo y me lo copio y lo hago igual. Ya no es así. Yo tengo que consultar con el abogado. Para eso es como cuando uno se enferma. No le pide, no le toca la puerta al vecino y le dice, oye, tú te enfermaste la vez pasada de gripe, ¿qué tomaste? Ah, ya, me dieron Mejoral. Ah, ya, toma tu Mejoral. No, eso se llama automedicarse. Y eso hace daño a la salud. Sí. El empresario no puede tocarle la puerta al vecino, oye, ¿qué modalidad, qué papelito usas? Dame tu modelo de contrato. No, eso es automedicarse. Y eso lleva a multas que lamentablemente, ese es un error del Estado, son astronómicas. La SUNAFIL, eso no es un secreto, porque al fin del año pasado puso una multa de 354.000 soles, y eso es gravísimo, porque impagable, tienes que cerrar tu empresa, y ¿quién se perjudica? El trabajador, porque se queda sin trabajo. Así es. Es un problema lo de las multas. Así es. Las multas astronómicas no deben existir. Perfecto. Una pregunta que quisiera, con la cual podemos culminar. La calidad de una empresa está relacionada con la calidad de gente. Hoy día en el Google podemos informarnos de la calidad de personal que estamos tomando. Este comentario que acabo de hacer, te invito a que hagas una reflexión y de paso una despedida para luego después retomar el tema. Bueno, es igual como cuando uno es propietario de inmuebles, por ejemplo, las personas mayores. Yo, por ejemplo, soy profesional independiente, no tengo jubilo, no tengo ONP ni AFP. He ahorrado durante todo mi ejercicio profesional para tener mis casitas, pues, como hacían la generación de nuestros padres los italianos, sí. Acá en el Callao, yo soy de Chucuito, muchos acostumbraban, eran pescadores, en mi barrio Chucuito eran pescadores, pues yo vivía en la ribera, todos eran pescadores. Compraban sus casitas para su retiro. Y hago esta comparación porque para tomar un inquilino uno tiene que revisar sus referencias, o sea, hacer un buen contrato con el inquilino, tener referencias, un buen garante, estudiarlo, investigarlo, porque no se puede contratar. Infocor puede ser un excelente. Exactamente. Es lo mismo con el trabajador. O sea, yo no puedo tomar un trabajador cualquiera que me toca la puerta. Tengo que investigarlo. Tengo que pedir referencias a otros empleadores, llamar por teléfono, si es posible. Exactamente, llamar por teléfono, Infocor, porque contratar a un trabajador, los deudores de pensiones de alimentos. Yo no puedo tomar a un trabajador que debe alimentos a su esposa, a sus hijos, porque estoy tomando un mal elemento. Y está tomando un problema. Un problema. A la larga me van a estar fastidiando con notificaciones del Poder Judicial para que yo informe cuánto gana, para que le retenga. Así es. Es lo mismo, la comparación entre el inquilino moroso, el caso de don Ramón me hace acordar, y tomar a un trabajador malo sin referencias es exactamente la misma. Excelente, Antonio, te agradecemos muchísimo tu presencia, te agradecemos muchísimo las reflexiones. Una vez más, agradecidos a ustedes en la sección de los emprendedores. Un chucuitano con nosotros, Antonio Quiape, bienvenido, y te agradezco nuevamente. Unas últimas palabras quizás. Bueno, muchas gracias, un saludo a todos los punteños, mis vecinos,
hemos sido vecinos. Yo aquí me voy a ir a comer un cevichito acá en Chucuito. Sí. Permíteme acompañarte. Sí. Muchas gracias. Ok, seguimos en contacto.